Muy bien. El día de hoy vamos a resolver el problema 6.86 del capítulo 6 del libro Smith-Vaness, edición número 7, como parte de la materia de termodinámica de los procesos de la carrera de Ingeniería Química. El problema 6.86 dice lo siguiente. Tenemos una mezcla equimolar de metano y propano que se descarga desde un compresor a 5.500 kilopascales y 90 grados Celsius, a la razón de 1.4 kilogramos por segundo. Si la velocidad en la línea de descarga no debe exceder los 30 metros por segundo, nos pide que calculemos cuál es el diámetro mínimo en la línea de descarga. Bien, entonces vamos a hacer nuestro diagrama de lo que está sucediendo. Tenemos nosotros una turbina en donde se descarga una mezcla de gases en donde X1 vamos a decir que es 0.5 de metano y X2 es el otro 0.5 que son de propano, y esto es metano y propano, y digo 0.5 y 0.5 porque nos dice que la mezcla es equimolar, y de ahora en adelante vamos a decir que todo lo correspondiente al metano va a llevar el subíndice 1 y todo lo correspondiente al propano va a llevar el subíndice 2. Entonces, nos da algunas otras condiciones a la cual esta mezcla de gases se descarga, ¿sí? Nos da que se descarga a 5.500 kilopascales. Nos da la temperatura de descarga, que son 90 grados Celsius, o en este caso 363.15 Kelvin. También nos da el flujo másico de esta masa de gases, que es de esta mezcla de gases, que es 1.4 kilogramos por segundo. Y a su vez nos da un parámetro adicional que nos dice que la velocidad máxima debe ser 30 metros por segundo, y nos pide que calculemos el diámetro mínimo que debe de tener esta línea de descarga. Y nos dice el mínimo porque, pues, si sabemos nada más lo más básico de un flujo de un fluido, si nosotros hacemos la velocidad más grande, el diámetro más grande, la velocidad disminuye. Entonces, como 30 metros por segundo es la velocidad máxima que se puede tener, entonces estamos calculando por consiguiente el diámetro mínimo, ¿sí? Muy bien, entonces, pues básicamente, lo que nos pide el problema es que calculemos cuál sería, ¿sí? ¿Cuál sería el flujo volumétrico, ¿sí? Si nosotros sabemos el flujo volumétrico, pudiéramos calcular ya el diámetro, ¿sí? Porque sabemos que el diámetro, ¿sí?, tiene una relación con el área. El diámetro tiene una relación con el área, y el área tiene una relación con el flujo volumétrico, ¿sí? Si conocemos el flujo volumétrico, podemos conocer el área, ¿sí? Y por consiguiente el diámetro, ¿sí? Bueno, aquí el área y la velocidad, ¿sí? Entonces hay que enfocarnos en conocer el volumen de mezcla de gases, y por consiguiente, como tenemos el flujo másico, entonces podemos obtener, si obtenemos el volumen específico, podemos con el flujo másico conseguir
el flujo volumétrico. Entonces, como aprendimos previamente, para calcular nosotros el flujo volumétrico, o el volumen de un gas, pues depende de las condiciones. En este caso, como tenemos condiciones, pues relativamente altas de presión y temperatura, entonces, para las condiciones de alta presión y temperatura, podemos utilizar, por ejemplo, las tablas de Lee Kessler, ¿sí? Aunque también podemos utilizar las ecuaciones cúbicas de estado, como Redlich-Kwong o Van der Waals, ¿sí? Que en un problema a futuro podemos resolver este problema utilizando las ecuaciones cúbicas de estado. En este caso lo vamos a hacer con las tablas de Lee Kessler. Entonces, si ustedes ven las tablas de Lee Kessler, para utilizar las tablas de Lee Kessler, nosotros sabemos que es nuestro factor de compresibilidad va a ser igual a Z0 más el factor excéntrico por Z1. Entonces necesitamos conocer Z0 y Z1 y para conocer y el factor excéntrico. Entonces, para conocer Z0 y Z1 necesitamos la presión reducida y la temperatura reducida. ¿Sí? Entonces vamos a enlistar en la siguiente diapositiva, vamos a enlistar los parámetros de interés. En este caso, vamos a tener los parámetros del metano, ¿sí? Que es el 1. Entonces, si nos vamos a las tablas, vamos a ver, de atrás de su libro, vamos a ver que el factor excéntrico del metano es 0.012. La Z crítica del metano es 0.286. La temperatura crítica del metano es 190.6 Kelvin y la presión crítica del metano es 45.99 Kelvin. Y vamos a hacer lo mismo para el propano. ¿Sí? El factor excéntrico del propano es 0.152. La Z crítica del propano es 0.276. La temperatura crítica del propano son 369.8 Kelvin y la presión crítica del propano son 42.48 bares. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos estos parámetros, tenemos que calcular las propiedades reducidas, tanto la temperatura reducida como la presión reducida, para calcular nuestros valores de Z0 y de Z1. Ahora, si ustedes recuerdan anteriormente, calculamos propiedades termodinámicas cuando teníamos diferentes fases, como por ejemplo, calculábamos la entalpía de un vapor con líquido y entonces calculábamos esa propiedad termodinámica de la mezcla de fases con su proporción molar. Entonces lo mismo podemos hacer nosotros para cuando tenemos mezclas de gases, ¿sí? Vamos a calcular una temperatura reducida y una presión reducida promedio, ¿sí? Para
después obtener la Z0 y la Z1. Entonces, cuando tenemos una mezcla de compuestos, podemos ponderar las propiedades termodinámicas de acuerdo con las fracciones molares. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la ponderación para la temperatura crítica, la presión crítica y el factor excéntrico. ¿Sí? Entonces, la temperatura crítica promedio de la mezcla sería igual a la X1 por la temperatura crítica de 1, ¿sí? Que en este caso hayamos dicho que 1 es el metano, más la fracción del propano por la temperatura crítica del propano, que en este caso sería 0.5, la fracción, por 190.6 Kelvin, que sería la temperatura crítica, más 0.5 por 369.5 Kelvin, ¿sí? 0.8, perdón, que en este caso es la temperatura crítica del propano. Si hacemos esta operación, la temperatura crítica promedio de la mezcla serían 280.2 Kelvin. Ahora vamos a hacer lo mismo para la presión crítica promedio. De nuevo multiplicamos por la fracción de metano, la presión crítica del metano más la fracción del propano por la presión crítica del propano, que sería 0.5 por la presión crítica del metano, que son 45.99 bares, más 0.5 por la presión crítica del propano, que son 42.48 bares. En este caso obtenemos una presión crítica promedio de 44.24 bares. Entonces con esto podemos obtener nosotros nuestras condiciones reducidas de temperatura y presión. Nuestra mezcla de gases sale a 5.500 kilopascales y también sale a 363.15 Kelvin. Entonces, la temperatura reducida sería igual a la temperatura entre la temperatura crítica. En este caso, la temperatura sería la temperatura de salida de la mezcla, que son 363.15 Kelvin, entre la temperatura promedio de la mezcla, que sería crítica promedio de la mezcla, que sería 280.2 Kelvin, lo cual nos daría una temperatura reducida de 1.3. Y lo mismo podemos hacer para la presión reducida. La presión reducida sería la presión a la que sale la mezcla de gases contra la presión entre la presión crítica, en este caso promedio de la mezcla de gases, ¿sí? Que sería en este caso 5.500 kilopascales la presión de salida entre 44.24 bares, que es la presión crítica promedio de la mezcla. Aquí hacemos una sencilla conversión, sabemos que 100 kilopascales es un bar y entonces nos quedaría 55 y nos quedaría una presión reducida de 1.243.
Entonces, a la temperatura reducida de 1.3 y una presión reducida de 1.243, ahora sí vamos a calcular Z0 y Z1 para poder calcular nuestra Z. A su vez vamos a hacer lo mismo con el factor excéntrico, vamos a ponderarlo, pero primero vamos a encontrar Z0 y Z1. Podemos ver aquí que a 1.3 de temperatura reducida, ¿sí?, nosotros tenemos nuestro valor a 1.2 de presión reducida, un valor de 0.8111, y a 1.5 un valor de 0.7624 para Z0. Entonces vamos a hacer una interpolación. Nosotros sabemos que para temperatura reducida de 1.3, que es el punto que queremos de temperatura reducida, tenemos que a una presión 1 de 0. Una presión 1 de 1.2, tenemos una Z0 de 0.8111. Y a una presión 2 de 1.5 tenemos una Z0 de 0.7624. Ahora, si asumimos una recta que pasa entre el 1.2 y 0.8111 y 1.5 y 0.724, entonces aquí tenemos nuestra presión que queremos encontrar, que es saber Z0 a la presión reducida de 1.243. Entonces tendríamos que sacar nuestra Z0 a esa condición. Entonces simplemente podemos obtener la pendiente que pasa por esa curva, ¿sí? Tenemos una pendiente. La pendiente sabemos que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces, si nuestras Y son las Z0 y las X son las presiones, podemos decir que la pendiente debe ser la misma entre este y este y este y este que entre este y este y este. ¿Sí? Entonces, decimos que M sería igual a 0.7624 menos 0.811 entre 1.5 menos 1.2. Y esto es igual, la pendiente sería igual a 0.7624 menos nuestra Z0 que queremos encontrar entre 1.5 menos nuestra presión, que es 1.243. Entonces, resolviendo esta ecuación, nos queda una Z0 de 0.8041. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo para nuestra Z1. ¿Sí? Nuestra Z1 tenemos el valor a 1.30 de temperatura reducida, tenemos el valor a 1.2 y a 1.5 también. Entonces, si hacemos lo mismo, tendríamos que nuestra pendiente sería igual a este valor, a este valor 0.1420 menos este valor 0.1048 entre 1.5 menos 1.2 y esto sería igual a 0.1420 menos nuestra Z1 entre 1.5 menos 1.243, que es la presión reducida donde la queremos encontrar. Por lo que nos daría un valor de Z1
de 0.1061. Entonces ahora que tenemos Z1 y Z0, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos para la temperatura reducida y la presión reducida, vamos a hacerlo para el factor excéntrico, ¿sí? Nuestro factor excéntrico promedio sería igual a X1 por el factor excéntrico del metano más X2 por el factor excéntrico del propano. En este caso sería igual a 0.5 por 0.012 más 0.5 por 0.152. En este caso el factor excéntrico promedio sería igual a 0.082. Entonces con el factor excéntrico Z1 y Z0, ¿sí? Nosotros ahora podemos calcular el factor de compresibilidad. Sería igual a Z0 más Z1 por el factor excéntrico, que en este caso sería nuestra Z0, que es 0.8041 más 0.082 por 0.1061. Y en este caso tendríamos un factor de compresibilidad para nuestro gas de salida de 0.813. Entonces, ahora tendremos que Z es igual a la presión por el volumen entre RT, ¿sí? Y esto nos daría el volumen de nuestro gas de salida. Entonces sería 0.813 por R, que en este caso es 83.14 centímetro cúbico bar sobre mol Kelvin, por nuestra temperatura, que serían 363.15 Kelvin, entre la presión, que serían 55 bares, convirtiendo los 5.500 pascales a bares, ¿sí? Dividiendo entre 100. Esto sería igual a nuestro volumen. Entonces, nuestro volumen sería igual a 446.30 centímetros cúbicos sobre mol. Ahora, si queremos convertir este volumen a flujo volumétrico, tendríamos que multiplicarlo ya sea por flujo molar o por flujo másico. En este caso, el problema nos da flujo másico, ¿sí? Nos da 1.4 kilogramos por segundo. Entonces, el volumen, si lo multiplicamos por el volumen, si lo multiplicamos por el flujo másico, ¿sí? Nos daría nuestro flujo volumétrico. Entonces, este volumen lo tenemos que convertir a volumen por unidad de masa, ¿sí? Entonces, sería, y como lo tenemos que convertir estos moles a masa, entonces tendríamos que obtener un peso molecular también promedio, ¿sí? Entonces, el peso molecular del metano es 16.043 gramos por mol y el peso molecular del propano es 44.097 gramos por mol.
Entonces, nuestro peso molecular promedio sería el metano por el peso molecular del metano más el propano por el peso molecular del propano, que sería igual a 0.5 por 16.043 gramos por mol, ¿sí? Más 0.5 por 44.097 gramos por mol. En este caso, nuestro peso molecular promedio de la mezcla sería 30.07 gramos por mol. Por lo tanto, nuestro volumen por el flujo másico que nos daría nuestro flujo volumétrico sería igual al volumen, que en este caso son 446.30 centímetros cúbicos por mol. Si lo multiplicamos por el peso molecular, en este caso sería un mol equivale a 30.07 gramos. Y si lo multiplicamos por el flujo volumétrico, que en este caso sabemos que está saliendo 1.4 kilogramos por segundo, entonces al multiplicarlo por 1.4 kilogramos por segundo y convirtiendo un kilogramo a 1000 gramos, ¿sí? Entonces kilogramo se va con kilogramo, gramo se va con gramo, centímetro mol con mol, y nos quedaría centímetro cúbico por segundo, ¿sí? Aquí gramo se va con este gramo de aquí. Entonces, el flujo volumétrico sería igual a 20.832 centímetros cúbicos por segundo, ¿sí? Ahora, a través de la turbina, ¿sí? Tenemos aquí, está fluyendo flujo volumétrico de 20.832 centímetros cúbicos por segundo. Y sabemos que la velocidad máxima que ésta puede tener es de 30 metros por segundo. Entonces, cuando tenemos un flujo volumétrico, sabemos que el área por el volumen nos da nuestro flujo, por la velocidad, nos da nuestro flujo volumétrico, ¿sí? Entonces, sabemos que el área de un círculo es pi por el diámetro entre 2 al cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo esto aquí, nos quedaría pi por el diámetro entre 2 al cuadrado por la velocidad es igual a nuestro flujo volumétrico. Y si queremos despejar de aquí nuestro diámetro, nos quedaría el flujo volumétrico entre la velocidad por pi, ¿sí? Por 4, raíz es igual a nuestro diámetro. Y ya conocemos todo, conocemos el flujo volumétrico, conocemos el volumen, conocemos pi, y entonces nos quedaría que el diámetro es igual a la raíz de 4 por 20.832 va a ser la raíz de 4 por 20.832 centímetros cúbicos por segundo entre la velocidad, que serían 30 metros por segundo, por pi. Y entonces aquí vamos a convertir un metro es igual a 100 centímetros. Metro se va con metro. Centímetros cúbicos se va con ese centímetro y nos queda centímetros cuadrados, segundo con el segundo. Entonces la raíz de centímetros cuadrados, este diámetro nos daría en centímetros. Y al hacer la operación
nos da que el diámetro mínimo que puede tener nuestra tubería que sale de la turbina para que tenga una máxima velocidad de 30 metros por segundo es de 2.97 centímetros. Sería nuestro diámetro máximo de la tubería. Con esto terminamos el problema 686.